La fantástica aventura de Carl Jung y su distanciamiento con el psicoanálisis clásico, una aventura filósofo-mística. Hola, soy Carl Gustav Jung. Nací el 26 de julio de 1875 en una pequeña localidad de Suiza llamada Caswil y fallecí el 6 de junio de 1961 a la edad de 85 años. Mi madre fue Emily Priestware Jung y mi padre fue Paul Jung, quien fue clérigo rural, y creo que por eso tuve la tendencia al misticismo durante mi solitaria infancia. Tuve inclinación por las fantasías y los sueños, lo cual influyó en mi trabajo cuando ya era adulto. Ahora bien, durante mi adolescencia y juventud fui un gran lector. Me cautivaron las obras de Goethe y ni hablar de mi profundo interés por los ensayos de los filósofos como von Hartmann y Nietzsche. A mis 25 años de edad, inicié con la lectura de la interpretación de los sueños, pero no tenía la suficiente experiencia para corroborar todas las teorías de Freud. En 1902, ya con 27 años, me gradué en medicina en la Universidad de Basilea. Un año después, me casé con Emma Rauschenbach. En aquel tiempo, me dediqué a dar clases en la Universidad de Zúrich y mantuve mi propio consultorio privado como psicoanalista. Años después de licenciarme, me establecí en el Hospital Mental de la Universidad de Zúrich, bajo la tutela de Eugen Bleuler, padre y conocedor más importante de la esquizofrenia. Durante 1906, comencé a intercambiar correspondencia con Freud, ya que le envié mi obra Estudios diagnósticos de la asociación. Luego, en 1907, le envié mi obra sobre la psicología de la demencia precoz, el cual fue comprendido por varios colegas psicoanalistas. A pesar de que nunca apoyé en su totalidad la teoría freudiana, fui un gran admirador de Freud, y por fin lo conocí ese mismo año, en 1907, cuando viajé a Viena. No obstante, nuestra relación empezó a enfriarse durante un viaje a América en 1909. Durante años se disgustó con mis descubrimientos y que no eran compatibles con su teoría, y nos distanciamos definitivamente en 1913. El 25 de febrero de 1912 fundé la Sociedad de Intereses Psicoanalíticos, encaminada con mi propia versión del psicoanálisis. En septiembre pronuncié unas conferencias en la Universidad de Fordham en Nueva York, cuyo tema central fue el psicoanálisis y mis diferencias con Freud. Por ello, definitivamente, terminó nuestra relación de colegas en 1913. La Primera Guerra Mundial, que inició en 1914, fue un periodo especialmente doloroso para mi autoanálisis. No obstante, fue el principio de una de las teorías de la personalidad más interesantes que el mundo haya visto. Después de la guerra, viajé mucho, desde tribus de África hasta poblaciones de América y la India. Para concluir con mi biografía, me jubilé en 1946. Me alejé de la vida pública a partir de este momento hasta la muerte de mi esposa en 1955. Finalmente, morí el 6 de julio de 1961 en Zúrich, Suiza. Durante mis años, desarrollé una gran cantidad de obras, pero en esta ocasión me gustaría destacar el volumen 6 que corresponde a los tipos psicológicos, el cual publiqué en 1960. Freud tenía como núcleo de su trabajo como teórico hacer consciente lo inconsciente, llegando a caracterizar el inconsciente como algo displacentero, con deseos establecidos, de anhelos incestuosos y perversos, cuyas experiencias aterradoras aún pueden surgir a la conciencia. Por eso, yo decidí explorar el espacio interno, a través de todos mis postulados. Gracias a las ideas que compartía de la teoría freudiana, más mis conocimientos de los símbolos tradicionales de la mitología, religión y filosofía, logré dar un sentido al inconsciente y sus hábitos como capaz de expresarse solo de forma simbólica. Mi teoría consistió en dividir la psique en tres partes. La primera es el yo, el cual se identifica con la mente consciente. Cerca se encuentra el inconsciente personal, que es todo lo que no está presente en la segunda parte, esta es la conciencia. Ahora bien, el inconsciente personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente, pero que incluye ambas memorias, tanto las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia, como los recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. La diferencia estriba en que no contiene los instintos, los cuales Freud incluía. La tercera parte es el inconsciente colectivo, el cual podría llamarse como nuestra herencia psíquica. En otras palabras, es el reservorio de nuestra experiencia, como especie, con una forma de conocimiento con el que todas las personas nacemos y compartimos. No obstante, no somos completamente conscientes de ello.
un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Por medio del inconsciente colectivo, indirectamente se origina una influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, sobre todo los emocionales. Existen experiencias que pueden ejemplificar los efectos del inconsciente colectivo. Estos pueden ser la experiencia de amor a primera vista, el déjà vu, que es el sentimiento de haber estado antes en la misma situación, y el reconocimiento inmediato de ciertos símbolos y significados de algunos mitos. Además, se pueden estimar como una unción repentina de la realidad externa e interna del inconsciente colectivo. Otros ejemplos pueden ser las experiencias espirituales, de la mística de las religiones, o los paralelos de los sueños, fantasías, mitologías, cuentos de hadas y la literatura. Un ejemplo muy interesante de abordar sería la experiencia cercana a la muerte, dado que personas de distintas partes del mundo y diferentes culturas tienen en común que, cuando, por así decirlo, han sobrevivido a la muerte clínica, relatando que sienten que en algún momento abandonaron su cuerpo, lo pudieron ver y hasta observar lo que sucedía a su alrededor, de que sienten una especie de fuerza que los lleva hacia un túnel que en el final deslumbra una luz, que les esperan familiares fallecidos o figuras religiosas, acompañado de una sensación de frustración por abandonar esa escena, volviendo finalmente a su cuerpo, pudiéndose concluir que quizás estamos programados para vivir la experiencia de la muerte de esta manera. Facilita entender las diferencias conceptuales entre Freud y yo, si antes les adelanto un concepto que contribuye a aclarar la relación entre la obra de mi ex colega y la mía. Este concepto es el de los tipos psicológicos. Desarrollé precisamente esta teoría para tratar de explicar cómo era posible que Freud, Adler y yo mismo pudiéramos tener definiciones tan distintas respecto a la neurosis. Esa cuestión me llevó a pensar que la percepción de la realidad y su consecuente conceptualización está siempre mediada por la ecuación personal del autor, en la que el tipo psicológico cumple una tarea fundamental. Mi teoría constituye un interesante esfuerzo por comprender la complejidad de la personalidad humana y de ofrecer criterios de clasificación que ayuden a entenderla. Parte de considerar que los individuos nacen con una actitud psicológica introvertida o extrovertida, dependiendo de si su interés natural es por su mundo interior o por la realidad que los rodea. Asimismo, que el ser humano puede orientarse en el mundo a través de 4 funciones básicas: el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la sensación. No obstante, en su teoría, las personas no utilizan estas funciones por igual, sino que desarrollan más unas de estas y dejan otras parcialmente desarrolladas, mientras que las otras 2 permanecen en un plano indiferenciado e inconsciente. En el marco de esta teoría, Freud y yo poseíamos una tipología bastante diferente, lo cual incidió en gran parte de mi producción teórica. Tenía desarrollado como función dominante la intuición, mientras que en Freud primaba la sensación. Estas diferencias en la ecuación personal no parecen haberse valorado lo suficiente a la hora de estudiar las divergencias entre Freud y yo. Los seguidores de él y los míos tendieron en las décadas pasadas a resaltar las diferencias entre ambos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los seguidores de una y otra corriente han encontrado que no necesariamente se tratan de teorías contradictorias, sino que es posible analizar una buena parte de los planteamientos de Freud y los míos como provenientes de 2 tipos diferentes de personalidad, condicionados por ópticas unilaterales. Pueden analizarse entonces como ejes extremos de un mismo espectro de posibilidades, y por tanto, como visiones complementarias. Algunas de estas polaridades se les presentó a continuación. En este aspecto, me diferencié de Freud en la forma en la que entendíamos el líbido, pues mi antiguo colega concibe la libido como una energía psíquica de carácter sexual, en tanto yo, fundador de la psicología analítica, mantuve desde el comienzo que ésta se trataba de una fuerza vital neutra, dependiente de las circunstancias de cada persona, donde la libido puede manifestarse de diferentes maneras, entre muchas podría ser la sexual. Mientras que Freud planteaba un enfoque clínico que estaba centrado en lo patológico, yo por el contrario afirmaba que no era lógico derivar lo normal de lo patológico, sino que lo correcto era crear una psicología general del ser humano normal y tratar de luego comprender el enfermo a partir del sano. En esta misma línea de pensamiento, rechazaba la tendencia de los psicoterapeutas a tipificar y rotular los enfermos mentales, pues estaba convencido que cada paso era diferente y único.
Por otra parte, recomendaba a los terapeutas no solo ocuparse de evaluar lo que funcionaba de manera inadecuada en los pacientes, sino también determinar lo que funcionaba satisfactoriamente, con el fin de comenzar a trabajar desde allí. Otra evidencia de mi perspectiva optimista es que Freud concebía el inconsciente como un aspecto negativo y que estaba representado por todo lo reprimido por la persona. Sin embargo, para mí, el inconsciente era una fuente positiva de la cual se podía formar grandes utilidades. Por ejemplo, el inconsciente como una fuente infinita de creatividad que puede ser llevada a la conciencia en forma de fuerzas de transformación y renovación. Formulé mi teoría de los tipos psicológicos, hablé de actitudes y de funciones de la conciencia. En otras palabras, partí desde la concepción de la personalidad como una totalidad que contiene aspectos conscientes e inconscientes, la cual se organiza y desarrolla a partir de ciertos patrones dinámicos que configuran procesos que tienden a la adaptación y a la individuación. Esta última da cuenta de un modo de ser propio, o sea, de un estilo personal de individuarse. Por lo anterior, distinguí 8 tipos psicológicos que surgen de la articulación de dos actitudes de la conciencia, la introversión y la extroversión, con una de las 4 funciones de la conciencia: sensación, intuición, pensamiento y sentimiento. Por un lado, se encuentran los pares opuestos, es decir, que son excluyentes entre sí en la medida en que no pueden operar simultáneamente. El par introversión y extroversión se refiere a diferencias en la dirección del flujo de energía, si es hacia el mundo interno o hacia el mundo externo. En la extroversión, la energía psíquica está volcada hacia afuera, lo cual hace que la persona se sienta energizada y motivada por lo externo. En la introversión, por el contrario, la energía se vuelca hacia adentro, predominando la subjetividad y cumple una función muy importante en la adaptación al mundo interior. Estos términos no deben confundirse con conceptos como la timidez o la sociabilidad, aunque es cierto que las personas introvertidas tienden a ser más tímidas y las extrovertidas más sociables. Aunque esto no es una aseveración del todo acertada, más bien corresponde a que las personas introvertidas suelen ser más maduras en comparación a las personas extrovertidas, mientras que éstas suelen ser más aceptadas y valoradas en la sociedad. Por otro lado, se encuentran las 4 funciones que se organizan en 2 pares de polaridades: la polaridad sensación-intuición, que determina 2 formas diferentes de captar la realidad, ambas funciones perceptivas. La función sensación nos dice que algo existe, ya que refiere a la información que recibimos a través de los 5 órganos sensoriales, donde los tipos sensación dirigen su atención hacia el mundo de lo tangible, lo sensorial, el presente. En el otro polo está la función intuición. Esta se refiere a la información que proviene de lo intangible, las posibilidades, lo prospectivo, el futuro. La polaridad pensamiento-sentimiento, que son funciones evaluativas y proveen de una estructura racional a nuestras percepciones, constituyen 2 formas diferentes de procesar la realidad. La función pensamiento nos dice lo que algo es, clasifica e identifica la información que hemos adquirido mediante la sensación o la intuición. El abordaje a través del pensamiento es esencialmente lógico y analítico. Establece categorías para poder comprender, mantener una lógica y un orden, mientras que el sentimiento le asigna un valor a las percepciones, da el valor que algo tiene. En resumen, las 4 funciones adquieren características diferentes dependiendo de la actitud que se encuentre asociadas a ellas. Es por ello que hablamos de sensación extrovertida o introvertida, intuición introvertida o extrovertida, pensamiento introvertido o extrovertido y sentimiento extrovertido o introvertido. Por esto, la combinación de la función superior junto con la actitud predominante da lugar a los 8 tipos psicológicos, en mis palabras, 8 formas diferentes del funcionamiento de la conciencia. El tipo psicológico, como dije yo en 1921, es el resultado de una unilateralidad del desarrollo. El desarrollo se produce siempre mediante la diferenciación jerárquica de las funciones. Esta diferenciación se da siguiendo un cierto orden que está al servicio de la adaptación. Siempre habrá una función superior que puede ser perceptiva o evaluativa, una auxiliar que será de naturaleza opuesta a la superior. Es decir, si la función superior es una función perceptiva, sensación o intuición, la función auxiliar será una función evaluativa, pensamiento o sentimiento y viceversa. Los otros 2 polos de ambas polaridades permanecerán poco desarrollados y por lo tanto a nivel inconsciente.
La polaridad opuesta a la función superior será la función menos desarrollada de todas y es denominada función inferior. Hasta el hecho de mi muerte y los días póstumos, he creído que no existe ninguna terapia que sea igual de válida para todas las personas, motivo que me hizo prescindir de todas las teorías sabidas acerca de la neurosis, al momento que tomo contacto con un paciente, de modo que mi única fórmula en mi relación terapeuta-paciente es la dada por la experiencia. Ya que, como yo mismo diría, además, lo importante es intentar comprender en cada caso individual, a través de los sueños, las tendencias curativas del individuo a fin de activarlas mediante una participación consciente y ayudar a que orienten la autocuración. No considero que las enfermedades mentales como la neurosis deberían verse de forma tan negativa, pues creo que estas son intentos de curación con los que reacciona el organismo ante un estilo de vida inadecuado, ya que la neurosis se caracteriza por la presencia de conflictos que involucran complejos y disociaciones, provocando regresiones y descensos de nivel mental. Esto puede suceder por motivos tales como la deficiente adaptación interna o externa, que provoca que las personas regresen a etapas infantiles. En mis investigaciones, descubrí que muchas de las enfermedades se manifiestan a causa de la falta de sentido en la vida correspondientes, en una mayor parte, a personas que se encuentran en la segunda mitad de su vida. Esto por el conflicto que se crea entre el estilo de vida que han formado el individuo y el sacrificio de las potencialidades que se han visto reprimidas hasta que éstas se revelan. Considero que la neurosis se construye constantemente de nuevo. Es por esto que ésta debe tratarse y trabajarse desde los sucesos diarios. En la psicología analítica hay 4 distintas fases por las cuales pasa un paciente en su tratamiento. Una primera denominada como confesión, la cual se basa en la toma de conciencia del paciente y el reconocimiento que éste hará al terapeuta de todo lo escondido y reprimido, las culpas que lo hacen alejarse de la sociedad. De este modo, implícitamente, el paciente aceptará el aspecto oscuro de su personalidad. Otra de estas etapas corresponde a la explicación. En esta etapa, el terapeuta, a través de la interpretación de sueños, busca llevar a la conciencia fantasías que nunca han estado ahí. La educación es otra de estas etapas, la cual consiste en una especie de entrenamiento indirecto para que el paciente pueda continuar con su trabajo terapéutico independientemente, conllevando de este modo una especie de autoeducación. La cuarta etapa corresponde a la transformación, la cual se basa en las anteriores etapas para llevar al paciente a la normalidad. Esta etapa corresponde a una transformación ética ante la vida, conduciendo al paciente a encontrar sus propias metas en el camino. En mi teoría, la individuación es una forma de maduración y de autorrealización de la personalidad, liderada por el sí mismo. En este proceso se produce una confrontación de lo consciente con partes del inconsciente, la persona, la sombra, el ánima, el animus y el sí mismo. Es por esto que es importante diferenciar el yo de estos componentes, evitando identificarse con alguno y relacionarse objetivamente. Fui un visionario, algunos me llaman chamán o gurú. Soy el papi de papis, el king de king. Ya, pero hablando en serio, hasta el día de hoy se utilizan mis postulados de psicología analítica. Soy uno de los pioneros de la psicología humanista existencial, un artista. No solo me dediqué a la psicología, en algún punto de mi vida, mi inconsciente me incitó a dedicarme al arte, pero hice caso omiso. Pueden ver muchas de mis obras en algunos de mis libros, como el libro rojo que escribí hace algunos años, el cual me tardé 6 años en su redacción y más de 50 en publicarlo. Integré conceptos a la psicología como ánima, animus, sombra, entre otros, utilizados por psicoterapeutas hasta el día de hoy. Más que un terapeuta, fui un filósofo, un pensador. Es claro que aporté muchos conceptos e ideas importantes para la psicología, pero lo fundamental acá es que el terapeuta pueda hacer bien su trabajo, motivando el potencial individual y la autenticidad de las personas, porque la curación viene desde los propios pacientes y de forma natural.